El tema de que nos vamos a ocupar de la lógica, la dialéctica y la didáctica tiene un antecedente en México que me interesa subrayar, porque en los años 70 y 80 en México contamos con la experiencia y la realización de una lógica dialéctica, un proyecto de lógica dialéctica, hecha por el filósofo y matemático Elie de Gortari, cuyas obras eran profundamente de influencia en México y que se basó originalmente en una álgebra booleana con la cual pretendió establecer las bases de una lógica que tuviera dos componentes. Por un lado, la parte formal, simbólica, inclusive matemática, llegó a mencionar, respecto de la formación de proposiciones, juicios y razonamientos. Y por otro lado, una visión de la dialéctica en cierto modo apegada a la ciencia de la lógica de Hegel, en la que se plantea, entre otras cosas, el problema central de la contradicción. Elie de Gortari encaró en varias obras, pero especialmente en una que se llama Introducción a la lógica dialéctica, que él decía que era la primera lógica que se publicó en la Unión Soviética, y esto pues es interesante. Bueno, lo que nos ocupa aquí es la cuestión didáctica, es decir, de Gortari quiso basar sus explicaciones en el álgebra booleana. El álgebra booleana es una álgebra que está enmarcada en la lógica formal clásica, ¿no? Entonces, la lógica formal hoy se distingue de la lógica informal porque pues tiene determinadas características. Desde los trabajos del alemán Lothar Frege y del inglés Bertrand Russell, la lógica ha tenido una presentación axiomatizada. Hoy, en la actualidad, distinguimos entre la lógica formal, así llamada, a diferencia de la lógica informal, y que las características de esta lógica informal es que es clásica en el sentido de que hay lógicas no clásicas, como veremos más adelante, que es bivalente, es decir, se refiere a dos valores verdadero o falso, que es extensional en el sentido de que está remitido a un determinado valor de verdad, es asertórica, es decir, no admite matices como probablemente, tal vez, quizás, a lo mejor, y apofántica, es decir, afirma, es de carácter afirmativo. La llamada lógica clásica se basa en una serie de principios que se consideraron en su momento principios y que después se demostró que no son realmente principios, sino que son absolutamente demostrables. Es decir, en un sistema axiomático, por ejemplo, el principio de identidad no es un punto de partida, sino es un teorema. Y el que nos va a representar el gran tema es el principio de la contradicción, que afirma desde Aristóteles que una proposición y la posición contradictoria no pueden ser ni simultáneamente verdaderas ni simultáneamente falsas. Este principio de no contradicción fue establecido así como el del carácter distintivo, es decir, una lógica que no respetara el principio de no contradicción no sería propiamente una lógica. La lógica formal, pues, se piensa, y así lo subraya de Gortari en sus obras, que hace abstracción del desarrollo y de las transformaciones, porque efectivamente cualquier transformación sería considerar que si algo es de una manera, pues pasa a ser de otra en otra circunstancia, en otro tiempo, y hay un desarrollo. Entonces, según la visión de Gortari, la lógica es formal en la medida en que deja de tomar en consideración el cambio, sobre todo el cambio temporal o cualquier otro tipo
de cambio que puede haber en los objetos, los procesos y en el pensamiento. Y entonces se caracteriza, se define, se encuadra la lógica únicamente respecto de los aspectos relativamente estables. Entonces representan objetos en el sentido de que no van a cambiar, ¿no? En este aspecto, la lógica formal sería entonces un tipo de planteamiento fuera del tiempo, es decir, atemporal. En cambio, si nos atenemos a lo que plantea Hegel de la lógica dialéctica, bueno, pues ahí justamente se trata de que hay para empezar, que la dialéctica es una unidad de contrarios que son fundidos el uno con el otro y que representan un cierto contenido concreto. Pero lo más importante que aquí estamos destacando es que la lógica dialéctica asume que hay contradicciones. Más tarde, el propio de Guattari va a decir que hay una contradicción principal y el aspecto principal de la contradicción, de tal manera que lo que tenemos en los procesos son múltiples interacciones. Sin embargo, a partir de los años 20 y más especialmente en 1965, aparece un nuevo sistema de lógica que es la que se llama lógica difusa o fuzzy logic, que tiene que ver entonces con la gradualidad. Y cuando uno dice gradualidad, está diciendo que los procesos no son así o asá, sino que son relativamente de una forma o de otra, y que no tenemos fronteras absolutas. Aquí va lo interesante entre lo que es verdadero y lo que es falso, sino que hay una gradualidad, y gradualidad significa entonces que en algún punto puede haber entonces situaciones donde algo sea tan verdadero como falso. Esta situación es la que se va a desarrollar en la lógica paraconsistente, ¿no? Un término que bautizó el filósofo peruano Francisco Miró Quesada y que ha tenido desarrollos muy interesantes. Uno en Brasil, que es el matemático Newton da Costa, en la Universidad de Campiñas, donde trabaja con un grupo muy interesante, o el trabajo de Graham Priest sobre una forma de entender las proposiciones como proposiciones contradictorias. Y finalmente, el que nos interesa, porque es de habla hispana, es Lorenzo Peña, quien se ha ocupado de estudiar cuáles son las posibilidades de tener una lógica que tenga el principio de contradicción de manera importante. El principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Bueno, aquí está el asunto. ¿Qué quiere decir que no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido? Bueno, ocurre que justamente cualquier cambio, cualquier transformación, supone que hay un avance, algo nuevo que se va dando dentro de la estructura de un objeto. Entonces esto es importante porque lo que nos interesa subrayar aquí es que la contradicción forma parte de toda transformación, o, si se quiere, que está implícita en el aspecto propiamente de lo difuso. Cabe señalar aquí que esta lógica difusa es de alguna manera algo que se ha venido incorporando en los sistemas computacionales y más recientemente en la inteligencia artificial. Se trata pues de presentar las proposiciones no rígidamente en un sistema bivalente, sino multivalente, inclusive un sistema infinityvalente, es decir, con valores en términos de números reales, que puede ir entonces en cualquier escala numérica,
y que nos va a dar entonces una consideración cuantitativa, no solo cualitativa, sino cuantitativa, de lo que puede ser la cuestión de la evolución, del cambio y las transformaciones. Por eso, Lorenzo Peña también llamó en algún momento que se llama de un sistema transitivo, es decir, pensando en que hay transiciones de un aspecto a otro. Esa transitividad, esa transición de un aspecto en otro, pues evidentemente corresponde a lo que podemos entender respecto de las ciencias biológicas, donde la teoría de la evolución justamente marca eso, que un proceso no se da de la noche a la mañana, sino gradualmente. Y este cambio gradual, pues también lo vemos en disciplinas como la geología, la arqueología, y más específicamente respecto del estudio de las sociedades. Ninguna sociedad ha permanecido estática, sino que va cambiando. Y esas transformaciones son algo inherente al pensamiento y a la conceptualización que tenemos entonces tanto en la enseñanza como en nuestra organización de las ciencias. Entre otras obras de Lorenzo Peña está esta de Introducción a las Lógicas No Clásicas, que publicó la Universidad Nacional Autónoma de México y que justamente elabora varios sistemas en las que se va a hablar justamente de cómo se puede establecer un sistema formal, un sistema axiomático, y que al mismo tiempo incluya la contradicción, ¿no? Entonces, adelanto esta idea que me parece importante. Hay dos formas de contradicción, una que sería la contradicción simple y otra que sería la supercontradicción. La supercontradicción tiene que ver, o se constituye o se construye a partir de una forma de negación absolutamente definitiva, que es la negación que da el principio de no contradicción. Entonces, pues en este sentido encontramos que una lógica paraconsistente es una lógica que permite entonces elaborar sistemas que incluyen una contradicción y que no caigan en la trivialidad. ¿Qué quiere decir trivialidad? Quiere decir que según la regla que se estableció de la Cornubia, que dice que toda contradicción te lleva a cualquier cosa, y cualquier cosa significa lo verdadero y lo falso. Entonces, se trata de construir un sistema que no implique cualquier cosa, sino que justamente se trate de mantener la transitoriedad, las transformaciones y entender que el sistema tiene entonces algo que cambia y algo que no cambia. Esa es en buena medida una cuestión donde la dialéctica interviene. Algo cambia, pero también algo no cambia. Y es que efectivamente, para que podamos hablar de un cambio, tiene necesariamente que haber un punto de referencia, un marco de lo que no cambia. Esto ha transformado en buena medida la matemática y hoy los sistemas computacionales en vías a sistemas más complejos como las computadoras cuánticas están trabajando sobre estos conceptos. Sería pues importante para la didáctica ir incorporando estos elementos porque la didáctica ha estado muy centrada en la visión clasicista de la lógica y de la matemática.